El diputado Nicolás Massot. Gracias, señor presidente. La verdad es que en los últimos minutos venía tratando de improvisar o reformular las palabras que tenía pensadas y con el permiso de mis colegas y del ministro presente, a riesgo de aburrirlos un poco por ahí, voy a tratar de ensayar una exhortación que lo incluye, ministro, como jefe del gabinete del gobierno de turno, pero que es también, en realidad, una apelación principalmente a esta casa. Y acá tengo que tomar, obviamente, una crítica que como responsable, entre otros, del oficialismo, no deja de retumbar, que es la falta de actividad o la falta de efectividad de esta casa, porque actividad tal vez tenemos, lo que tal vez no resulta en comparación con al menos los 2 primeros años del mandato que nos tocó a nosotros, no ha resultado ser tan efectiva, no en los últimos 5 o 6 meses por lo menos. Y es una buena reflexión en función de que más allá de que este sea un año electoral, pareciera que hay una condición en la política argentina. Uno no tiene la bola de cristal, pero todo indica que hay una particularidad que ha llegado para quedarse al menos un par de mandatos, que es esto de las minorías de las urnas. Estas casas no pueden funcionar en minoría, necesitan mayoría hasta para iniciar una sesión. Es decir, que las mayorías que no nos dan las urnas las debemos tejer entre nosotros. Lo que no nos da la urna nos lo debe dar la política, dentro de esta casa y en la de aquí al lado de nuestros colegas. Y la verdad es que yo siempre fui de los que reconoció en muchos bloques de la oposición esa predisposición inicial, en muchos todavía transformada en anhelo está vigente, y creo que realmente tenemos que ser muy conscientes de lo importante que va a ser no solamente hacer un intento casi sobrehumano en un año electoral, tratar de volver a una senda que nos dé algunas sanciones. Nosotros no vamos a renunciar a ello. Como oficialismo y principal responsable de la construcción de mayorías, lo vamos a volver a intentar. Entiendo el 24 tenemos una sesión al menos preacordada y en todas las que toquen este año, pero sí me interesa, porque acá se habló mucho de autocrítica y hemos estado, no solamente esta sesión, las 19 anteriores posiblemente, y hace ya un año y medio largo, debatiéndonos, como los carteles dicen, que a mí este cartel no me terminaba de molestar demasiado. Hay algo que tal vez le agregaría nada más, pero que tiene que ver con la autocrítica. Pues yo no considero que nosotros seamos un oficialismo al que le falta autocrítica, sinceramente. Al menos creo que hay en los 3 años y medio que llevamos una cuota de sinceridad y de autocrítica bastante importante, en muchos miembros sin lugar a duda. Sí creo que ese cartel sería mucho más completo, entendiendo que la realidad es un proceso, que uno no nace viejo, que antes fue joven y adolescente. Le falta el nos, ¿no? De las 6 personas es generalmente la que uno más debería usar, el nosotros, en la cual todos somos responsables de al menos una parte en el tiempo, una parte en la responsabilidad, pero sonaría mucho mejor si dijera basta de mentirnos. Porque la mentira es lo que definitivamente divide, la mentira parcializa, la mentira divide la realidad de la ficción y nos lleva solamente a una arista de la verdad, que es la búsqueda de la razón, a ver quién tiene razón necesariamente, pero nunca nos acerca a la verdad, nunca nos acerca a la realidad, que es sobre la que tenemos que trabajar. La mentira se dice, la verdad o la realidad se hace, la verdad se transforma haciendo, no diciendo. La mentira es un dicho simplemente que busca una parcialidad en la razón. Y yo creo que define en gran medida en lo que se ha transformado esta casa, lamentablemente, y a pesar, yo creo que de la mayoría de nosotros, lo digo con conocimiento de haber podido hablar en privado, por lo menos con la mayoría, no digo con todos, pero realmente acá no quiero siquiera dividir el recinto. Yo estaba tratando de hacer memoria, inclusive algunas leyes que allá por 2016 logramos casi exclusivamente los 2 bloques mayoritarios con el bloque de Unidad Ciudadana sancionar, sin otros apoyos. Y leyes no menores, no digo
recuerdo la devolución de IVA, recuerdo la de acceso a la información, y eso fue con búsqueda de verdad, porque no fueron leyes a libro cerrado. Yo recuerdo las negociaciones de esas leyes y la cantidad de discusión que hubo, como muchísimas otras, en donde obviamente fueron otros los bloques que nos dieron mayoría, ¿no? Esto que en los regímenes parlamentarios de Europa Occidental, por ahí los que más familiares nos son, España o Gran Bretaña, se le llama formar gobierno, ¿no? Miren lo importante que es la construcción de mayoría en regímenes que tienen una leve diferencia en el diseño institucional, que sin embargo es tan grande esa diferencia en términos culturales. No tener mayoría es no tener gobierno. No tener mayoría es no tener gobierno. Y no tenerla en la urna, no lograrla en el Congreso, que después forma gobierno con disensos, forma coaliciones temporarias que deben cuidarse, que deben renegociarse permanentemente. Pero es el combustible indispensable no solamente del Congreso, que es lo que pensamos en la Argentina, es el combustible indispensable del gobierno. Y en la Argentina en los últimos años se ha dado una realidad bastante particular, que no existía antes, que no existe en muchas provincias, casi ninguna, y que no existe en muchos otros países del mundo. Y es que, si vamos a hablar de verdades, hay una verdad que es casi incontrastable, que es que queremos crecer, que es que queremos generar trabajo, que es que queremos que efectivamente no baje el poder adquisitivo de la gente. Obviamente eso es una verdad. Yo creo que si nos ponemos la mano en el corazón, todos sabemos que acá no hay nadie que no desee eso. Ahora, tenemos que reconocer por lo menos que tenemos un bruto problema fiscal presupuestario. Por supuesto, de política monetaria puede existir un problema de diseño de política económica. Esas son la política económica y la monetaria responsabilidades exclusivas del Poder Ejecutivo. Pero la política presupuestaria y tributaria es una política exclusiva de esta casa, especialmente de esta casa. Y es verdad que cuando el oficialismo no logra formar mayorías, ocurre como ocurrió la semana pasada, que con alguna dificultad que seguramente evidencie las diferencias que existen entre los bloques opositores, se logró construir una mayoría a falta de la mayoría que no logra construir el oficialismo. Ahora, si vamos a hablar con la verdad, tenemos que reconocer que si la solución es bajar impuestos sin bajar gasto o aumentar subsidios sin saber de dónde, es bastante poco creativa. No es una crítica, es simplemente entender que acá sobra, y esta misma casa y esta misma conformación del Congreso ha sido testigo que sobra por parte del oficialismo flexibilidad para discutir y para modificar las iniciativas, y también las iniciativas en materia económica, presupuestaria, tributaria. Pero tiene que existir un encuentro en la verdad, tiene que existir realmente una vocación de búsqueda de eso, y no pueden existir políticas de Estado que excluyan un 30% del electorado. Y si la verdad es un desafío que tenemos, especialmente los colegas de enfrente y nosotros. No existe un país posible que se consiga excluyendo un 30%, un 30, un 25, un 35. Es una minoría importante de argentinos, no son ni afganos ni iraníes, son argentinos. La verdad que estamos ocultando cuando cada uno se lleva sus carteles y piensa que el que miente es el otro, es la verdad que duele afuera, pero no duele afuera desde hoy o desde hace 3 años. Tampoco sé si son 70, pueden ser 60, 50 o 100, son demasiados. Eso seguro vamos a estar de acuerdo. Son demasiados años de una verdad que duele mientras nosotros discutimos sobre las mentiras a ver quién tiene más razón. Y en el medio dejamos el gobierno, que es ni más ni menos que la construcción de mayorías. No lo estoy diciendo despojándome de la responsabilidad que nos cabe, por eso también lo incluyo a usted, ministro. Porque el gobierno supo ser y supo ayudar a construir un clima que abonó realmente y facilitó esa construcción de mayorías, inclusive con quienes hoy y entonces también eran nuestros principales adversarios. Nos habían recibido con un lema que a mí me aterra y espero no escucharlo nunca más: cuanto peor mejor. Ya espero que hayamos aprendido que al pueblo no le puede ir bien si al gobierno le va mal. Eso no existe. Le puede ir bien a un adversario político si al gobierno le va mal, pero no al pueblo. La verdad, quería hacerlo parte de esto, porque realmente creo que, si bien, insisto, es una responsabilidad primaria e inicial de esta casa, y es un tamaño desafío que nos planteemos a 3 o 4 meses de iniciar una campaña que promete ser tensa
tratar de al mismo tiempo sortear esta dificultad. Sí creo realmente que todos vamos a estar de acuerdo en lo que decía inicialmente. Si a nosotros nos toca tener la confianza de un segundo mandato, vamos a tener que volver a reeditar ese clima y vamos a tener que volver a generar expectativas, no solamente en nuestro electorado en los próximos meses, sino también en los representantes de otros electorados a partir del 10 de diciembre, porque, como decía antes, la gran particularidad del tamaño de desafío presupuestario y fiscal que tenemos es que más de un 65%, casi 2/3 partes del gasto público nacional, que esto es lo que no ocurre en otras provincias o en otros países, no solamente se fija en el Congreso, sino que ya está indexado por ley, lo cual aspiracionalmente es excelente. Nosotros hemos avanzado también en parte de esa indexación, incluyendo las asignaciones universales por hijo, por ejemplo, en esa indexación. Pero si no hay sinceridad, si no hay realmente la búsqueda de una verdad en el debate de fondo, no va a haber manera que ningún gobierno, sin pasar por esta casa, habida cuenta que es muy factible que no haya gobiernos de mayorías, pueda realmente encarar el tamaño de desafío de poder decir todos, lo que todos queremos, que es de esto se sale creciendo, de esto se sale bajando impuestos desde el punto de vista productivo. Acá hay dos hijos que son duros de enfrentar, uno en términos productivos y otro en términos sociales, dos hijos del desequilibrio presupuestario, que son la presión tributaria en términos productivos, que le pone una pata a la generación de empleo por falta de rentabilidad, y un bruto problema social que es el de la inflación, que le achica el poder de compra a todos los ciudadanos argentinos. Entonces, si ya sabemos todos que queremos generar trabajo, si ya sabemos todos que queremos combatir y bajar la inflación y sabemos que preferimos salir de esta creciendo, basta de mentiras, basta de mentirnos, propongamos con responsabilidad. Si ya hemos demostrado nosotros que como oficialismo tenemos esa versatilidad, propongamos salidas como lo hicimos en 2016, como lo hicimos en 2017, y seguramente encontremos no solamente formar mayorías, no solamente formar gobierno y tener, como le pido al jefe de gabinete de ministros, que el gobierno acompañe en la recreación de este clima que la Argentina necesita, sino durante la campaña, sin lugar a duda, a partir del 10 de diciembre. Le toque a quien le toque, a nosotros nos van a encontrar si nos toca estar de aquel lado, del lado de la verdad y del lado de la colaboración. Por eso es que me animé a cambiar el eje del cierre, y espero nadie se ofenda, para tratar de, en presencia del jefe de gabinete y de su equipo, hacernos entre nosotros esta exhortación y hacérsela también a usted, jefe de gabinete. Sin más, le agradezco mucho y nos vemos en 2 meses. De acuerdo al artículo 202 del reglamento, está previsto que la jefatura de gabinete podrá responder por escrito aquellas preguntas que no han sido respondidas en la presente reunión. Agradeciendo